Corría el año 1997. Fue una década antes de YouTube. Incluso Google no se lanzaría hasta un año y medio después. ¿De dónde obtenían su información los coleccionistas? De un solo lugar. Toy Fair, la revista. Vamos a repasar toda la historia de Toy Fair, entrevistando al exeditor Zach Ode para descubrir cómo una revista llena de chistes de pedos pudo llegar a definir una época y lanzar otro fenómeno de la cultura pop. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Carbon Scoring, el mejor lugar para la historia de los cómics y figuras de acción. Leí cada número de Toy Fair de principio a fin cuando salían. La revista tenía un poco de todo, desde las últimas noticias de juguetes hasta artículos sobre la historia de líneas anteriores y ofertas de figuras de acción exclusivas, de las cuales conseguí bastantes y vamos a echarles un vistazo en un momento. Incluso tuvo una guía de precios de Beanie Babies durante un tiempo. Pero moldeó mi visión de este pasatiempo, mostrando que podías tomar en serio la colección de figuras de acción, apreciando la habilidad y el arte detrás de la creación de estas figuras y conectando con la historia de los personajes. Todo mientras te divertías. A pesar de ser mejor recordada por su humor slapstick y subido de tono, Toy Fair era el lugar definitivo para las noticias de última hora sobre figuras de acción. Con unas 120,000 ejemplares aquí era donde los fanáticos se enteraban de los nuevos lanzamientos en esos primeros días de Internet. Sus excelentes relaciones con las compañías de juguetes también permitieron revelaciones exclusivas, que presentaban fotografías de productos impresionantes. Uno de los momentos más destacados de cada año era la edición dedicada a mostrar todos los nuevos productos revelados en la Feria Internacional del Juguete de Nueva York. Sí, de ahí viene el nombre. Una época en la que las compañías lanzaban la mayoría de sus líneas de productos de una sola vez. Era lo más parecido que los que crecimos en los 70s teníamos a recuperar nuestros catálogos de deseos de Sears. Una vez que el trabajo ya estaba resuelto, era momento de divertirse, y ciertamente parecía que los chicos en la feria del juguete se estaban divirtiendo. Con el tiempo, los escritores y editores casi se convirtieron en personajes de la revista, y las aventuras alrededor de las oficinas de la feria del juguete se volvieron legendarias. Así que pensé que iría directo a la fuente y le preguntaría a alguien que lo vivió. Amigos, estoy aquí con Zach Ode, quien actualmente es el supervisor de marketing de Diamond Select. Pero para nuestros propósitos, él es uno de los exeditores de la revista Toy Fair. Zach, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo era el ambiente de trabajo? Porque una de las cosas sobre Toy Fair era que llegabas a conocer a las personas que trabajaban en la revista. Me refiero a que ustedes aparecían en la revista. Veíamos sus fotos. Ya sabes, todos ustedes eran personajes. Y como lector había una sensación de que era casi como lo que el equipo de Marvel fingía ser en los años 60, como un bastión de actividad donde todos iban y venían, interactuaban y todo eso. Pero parece que en realidad sí era así. ¿Eso era lo que se sentía al trabajar en la revista? Sí, o sea, el equipo de Wizard era como el centro, pero alrededor estaban la oficina de Toy Fair, la oficina de Inquest, la oficina de Anime Insider. Y todos interactuábamos constantemente. Sabes, los chicos de Wizard contribuían con ideas para Toy Fair y viceversa. Yo escribía para Wizard de vez en cuando, especialmente cuando querían algo sobre juguetes. Por un tiempo hubo un concurso anual de disfraces. Todos se disfrazaban cada año para Halloween. Hubo búsquedas del tesoro durante algunos años cuando empecé y hacíamos bromas entre los dos equipos. El editor en jefe, Pat McCallum, era como el cerebro detrás de todo. Él lideraba la guerra de bromas. Llenamos la sala de redacción de Wizard con vasos de agua. Así que tuvieron que quitar todos los vasos de agua para poder trabajar, lo cual les tomó muchísimo tiempo. Pero ellos también envolvieron toda nuestra oficina en papel aluminio, lo que también fue muy tardado de deshacer. Las bromas se volvieron tan intensas. El editor Matt Seinrich escribió un editorial sobre ellas en la edición 18, donde confesó haber envuelto cada objeto de la oficina. Figuras de acción, plumas, hojas individuales de papel, en plástico adherente. Después le dieron un brownie con Ex-Lax. Pero esta diversión sana también llevó a amistades duraderas. Todos nos juntábamos los fines de semana para ver películas juntos. Lo llamábamos el Manly Movie Mama Llama. Y lo hacíamos como probablemente hicimos al menos 15 o 20 de esas noches donde veíamos 3 películas diferentes a lo largo de la noche. Y todas tenían algún tipo de tema en común, como The Warriors, Road Warrior y Roadhouse. Vimos esas 3 en una noche la pasábamos muy bien. Íbamos a las tiendas de juguetes todos los días a la hora de la comida, casi todos los días a la hora de la comida. Íbamos a Toys R Us, KB, GameStop, Electronics Boutique, creo que así se llamaba en ese entonces. Íbamos a muchos lugares diferentes solo buscando juguetes.
casi todos los días después del trabajo. Am, por un tiempo estuvimos jugando videojuegos. Así que yo jugaba Halo con como 7 otros chicos. Teníamos 2 televisores conectados. A veces teníamos más televisores en otro cuarto. Y solo íbamos por ahí disparándonos entre nosotros, ya sabes, en diferentes mapas y todo eso. Y era divertido solo pasar el rato con los chicos y hacer esas cosas. Esa diversión era evidente en toda la revista, incluso en las páginas de cartas, donde una carta al mes era respondida por un perro. Una de mis cosas favoritas en la sección de cartas era, y cuando encontré una de estas en una tienda, tuve que comprarla para mí. ¿Qué hice con ella? La puse por aquí. Zach Malamute. ¿Recuerdas a Zach Malamute? Era el perro de un escritor freelance y él respondía a las cartas en la sección de cartas. Y luego, en un momento se escapó y fue reemplazado por Zach Beanie Mew y él. Así que Zach Beanie Mew era como este peluche sumamente culto, muy sarcástico, muy presumido, que respondía a las cartas y se burlaba de la gente. Y él recibía las cartas de Zach Malamute desde donde estuviera en el país y luego las respondía de manera muy cruel. Pero no, la sección de cartas era muy divertida. Estaba revisando números antiguos y hay muchas cositas ocultas ahí. Como cuando tienes el indicia donde aparece la lista de todo el personal y cada mes hay algún comentario sarcástico o algún juego de palabras o algo chistoso ahí. Y realmente me recordó a cuando era niño y leía la revista Mad y todos los chistes que había, ya sabes, en los bordes de los paneles y en todo. ¿Eso fue una influencia específica para ustedes? Digo, probablemente crecieron en la misma época leyendo Mad. Creo que probablemente impregnó algo de su humor. Sí, definitivamente crecí leyendo la revista Mad, pero es un gran elogio decir que fue, ya sabes, en algo similar a la revista Mad. Queríamos que cada página fuera divertida. Así que, ya sabes, por eso teníamos los globos de diálogo, el encabezado, donde estaban todos los nombres. Probablemente era lo último en la revista que era muy serio. Así que tienes que, ya sabes, no es que quieras que la gente lo lea, pero quieres recompensar a quien sí lo leyó. Sí, ya sabes, o sea, aparte de los anuncios, pensábamos mucho en cada página y en lo que iba a ir en ella, en lo que iba a ser entretenido de ella. Tratábamos de tener un globo de diálogo en casi cada página, a menos que fuera algo editorial muy serio, donde eso no funcionaría. Quizás parte del humor más subido de tono se encontraba en la guía de precios mensual en forma de Big Shots. Entonces mencionaste la guía de precios. La guía de precios obviamente era una figura fundamental. Tanto en la revista Wizard como en Toy Fair. Seré honesto, nunca leí realmente la guía de precios, pero la revisaba cada mes porque ahí estaban Big Shots y las fotos tipo ficha policial. Y, o sea, si quieres ver algunos de los chistes realmente subidos de tono, los puedes encontrar en la sección de los grandes. Hay cosas que, ya sabes, están justo al límite. O sea, ¿quién armó eso? ¿Cómo se juntaron esas pequeñas viñetas? No sé quién las hacía cuando llegué, pero en algún momento definitivamente era yo quien emparejaba los juguetes en la parte de atrás. No sé si hice muchas, no sé qué tan inapropiadas fueron algunas de mis composiciones, pero definitivamente lograron, ya sabes, estoy seguro de que muchos del personal lograron inventar diálogos inapropiados para acompañar las imágenes. Los grandes trabajaban con el viejo método Marvel, donde en aquellos tiempos Jack Kirby dibujaba todo un cómic y Stan Lee llenaba los diálogos. De manera muy similar, los grandes empezaban con una fotografía al azar y terminaban con algunos de los, bueno, digamos que no estoy seguro de que muchos de estos podrían imprimirse hoy en día. Aunque Big Shots fue sin duda un punto alto o un punto muy bajo, dependiendo de tu sentido del humor, la revista estaba llena de otras secciones mensuales. Retrospectivas históricas de líneas de figuras pasadas, completas con listas de verificación, aparecían como historias de juguetes, algo que definitivamente tuvo un gran impacto en este canal. Los lectores enviaban sus propias creaciones personalizadas de figuras que querían ver producidas en héroes caseros. Y entrevistas en profundidad te llevaban detrás de cámaras de la industria de las figuras de acción, dándote una mirada detrás del telón que no podías encontrar en ningún otro lugar. El primer número presentó una entrevista a fondo con Avi Arad, director general de Toy Biz, y en números posteriores se incluían entrevistas con escultores del Salón de la Fama como Phil Ramírez y Claiborne Moore. Incluso el propio Todd Father apareció en la revista. Pero pocas cosas generaron tanta controversia como la lista mensual de los 10 mejores. Si crees que los revendedores y especuladores son malos ahora, bueno, déjame asegurarte que esto no es un fenómeno nuevo. Yo mismo fui bastante culpable cuando casi tumbo a una señora mayor en Walmart
para conseguir esa codiciada figura de Harley Quinn. Le pregunté a Zack sobre cómo se armó la lista de los 10 mejores. Algo que estuvo ahí desde el principio y creo que se mantuvo durante toda la publicación de la revista. Fue la lista mensual de los 10 mejores y sí. Esa cosa podía causar una locura en el mercado. ¿Cómo era cada mes armar esa lista? ¿Había peleas? ¿Había discusiones sobre quién debía ir, en qué lugar y cosas así? No recuerdo muchas peleas. Ya sabes, ellos estaban viendo los precios en eBay, estaban viendo en cuánto se vendían las cosas. Teníamos herramientas para buscar en eBay y ver en cuánto estaban las subastas. Antes de eso, creo que en realidad llamábamos a las tiendas. De hecho, llamábamos a diferentes tiendas de juguetes en todo el país. Y recuerdo que había una sección en la que hablábamos con las tiendas y nos decían que se estaba vendiendo muy bien en su tienda. Pero creo que así es como se hacía el top 10, al menos por un tiempo. ¿Pero qué sería una revista de juguetes sin juguetes reales? Y desde el principio, cada edición de Toy Fair ofrecía una figura exclusiva por correo. Conseguí varias de estas, empezando por la primera, el hombre fundido. El original. La figura exclusiva original de Toy Fair fue el hombre fundido. Y este tipo no se ve nada mal para tener 27 años. Ahora, Toy Fair hizo un montón de estas figuras de Toy Biz de 5 pulgadas, no personalizadas, pero sí exclusivas. Y mira, eran repintadas. Esto es básicamente un cuerpo masculino genérico. Tienes estos tobillos extraños con los pernos ahí y unos pies. Me siento relativamente seguro al decir que esa es una cabeza de coloso que ha sido repintada. Y no tengo idea de cuál es la lógica con esta articulación. Supongo que es como DJ Molten Man. Sin embargo, funciona. Este fue el primero. Y oye, no tuvimos otra figura de Molten Man en más de 25 años, no fue hasta ese enorme paquete de 5 de Amazon. Y en lugar de solo usar el plástico dorado con ese aspecto moteado, este tipo está pintado. Ahora, desafortunadamente, con el tiempo, su cabeza no combina del todo con el resto de su cuerpo. Pero es un villano de Ditko. Estás hablando de uno de los villanos originales de Spidey de la serie original, y me encanta. DJ Molten Man. Resulta que el siguiente que vamos a ver fue la segunda exclusiva de Toy Fair y es la Kitty Pryde de 5 pulgadas como Shadowcat. Ahora ella está en la base femenina normal. La tengo pegada con silicón caliente a una base porque esta figura está en mi exhibición de X-Men de 5 pulgadas. Ella es una parte vital de los X-Men desde mi infancia y por eso realmente quiero que esté ahí. Por eso es una lástima que, de nuevo, nos haya tomado más de 25 años, más de 20 años, en la línea de Marvel Legends para finalmente conseguir una Kitty Pryde como Shadowcat. Pero para hacer un simple repintado, mira, amigo, no escatimaron en nada. Tienes una blusa de tela, tienes este cinturón, tiene una esculpido de la cabeza muy bonita. Y por supuesto, tiene la articulación típica de las figuras de Toy Biz de esa época, pero es un eslabón vital que faltaba en todas nuestras colecciones de los X-Men. Siguiendo con el tema de adiciones completamente necesarias, tenemos la figura de Guardián de Alpha Flight. Entonces, Alpha Flight era básicamente un grupo de personajes que fueron creados por John Byrne cuando él y Chris Claremont estaban trabajando en los X-Men. Y en los años 80, Marvel dijo, oye, vamos a hacer un cómic de Alpha Flight. Y oye, John Byrne, queremos que tú lo hagas. Y creo que básicamente, solo por lealtad a los personajes, él decidió hacerlo, aunque pensaba que solo eran personajes desechables. Pero este traje definitivamente no es desechable. Siempre me ha encantado, básicamente, la versión canadiense del Capitán Canadá, ya sabes, Guardián. Es genial con la hoja de maple y el rojo y blanco se ven tan fuertes. Y esta exclusiva se volvió mucho más importante cuando Toy Biz en realidad produjo una serie de figuras de Alpha Flight. Y el único guardián que se produjo en esta escala salió como una exclusiva de Toy Fair. Ahora, básicamente es solo una figura de ángel repintada. Creo que ahí es donde las alas de ángel solían encajarse, pero funciona perfectamente para el personaje. Siempre me ha encantado esa máscara simple y cómo el blanco y el rojo resaltan uno contra el otro. Uno de mis diseños de personajes favoritos de todos los tiempos. Siempre he sido un gran fan de Alpha Flight, y esta es una figura vital de 5 pulgadas. De hecho, empecé a leer los cómics de los Cuatro Fantásticos durante la etapa de John Byrne en el título, cuando She-Hulk reemplazó a la Mole después de las guerras secretas de los superhéroes de Marvel.
Así que esta figura que en realidad venía si comprabas una suscripción a Toy Fair es otro eslabón perdido para nuestras colecciones. Ahora ya hemos conseguido una versión de 6 pulgadas de Jen con su atuendo de los Cuatro Fantásticos. Esa fue una exclusiva de la Comic Con de San Diego y realmente no ha estado disponible para la mayoría de las personas. Sé que casi todos esperan que la nueva figura de She-Hulk que salió el año pasado tenga una nueva versión con su atuendo de los Cuatro Fantásticos, especialmente con la película de los Cuatro Fantásticos que se estrenará este verano. Pero hasta entonces, esta ha sido realmente la She-Hulk definitiva de los Cuatro Fantásticos y solo estuvo disponible a través de Toy Fair. Pero no solo había figuras de acción disponibles en la revista. Este es un mini busto de la versión de Spider-Man de Steve Ditko. Esto vino de Randy Bowen, y puedes ver que tiene las iniciales de Randy Bowen grabadas justo ahí. Y este también era un artículo por correo, igual que las otras figuras. Y este es uno que absolutamente tenía que tener como un gran fan de Spider-Man de Steve Ditko. Obtener ese clásico Spidey temprano de Ditko con los lentes, con la corbata, y luego un aspecto muy definitivo de Ditko en este lado. Así que esta pieza estuvo limitada a solo 6,000 esta, como pueden ver, es la número 456 data del 2001. Y de hecho la tengo en mi oficina. Este mini busto es algo que he tenido cerca de mí desde que lo conseguí porque creo que realmente captura un momento definitivo en la historia de Spidey. Ahora, la revista comenzó con cada mes con una figura exclusiva. Eso tuvo que haber sido algo increíblemente difícil de organizar mes tras mes. Sí, algunos de ellos tuvieron éxito y otros no. Por ejemplo, hicimos una figura sigilosa de Robotech, que creo que no tuvo el éxito que pudo haber tenido. Y no sé de quién fue la idea de hacer las exclusivas de los Simpson que hicimos, pero esas sí fueron increíbles. Estaban alcanzando precios altísimos. El Homero Simpson radiactivo que brillaba en la oscuridad estaba muy padre. Los compañeros de boliche, donde todos tenían las camisas de boliche puestas. Eso fue muchísimo tiempo dedicado a hacer las exclusivas. Pero sí, las viejas exclusivas de Toy Biz eran geniales. Algunas de ellas estaban muy padres. Ya sabes, la mayoría eran solo repintados, pero aún así estaba padre que existieran porque en ese entonces conseguir un nuevo personaje de Marvel era algo muy importante. Totalmente. Y algunos de esos personajes de hecho todavía no han sido recreados como figuras de acción. Sé que una de las exclusivas que tengo es la Venom femenina de Earth X. Era como una figura translúcida. La ponías a contraluz y podías ver a través de ella, pero tenía como las rayas de Venom por todo alrededor. Estaba en ese cuerpo femenino de 5 pulgadas de Toy Biz, pero con un trabajo de pintura completamente nuevo y un plástico translúcido. Esa figura es absolutamente fabulosa. Nunca la han vuelto a hacer. Hicimos una figura de Final Fantasy de 12 pulgadas basada en la película, o sea, Final Fantasy The Spirits Within, y era uno de los personajes que no estaba en la línea principal. Sabes, trabajábamos con la revista Wizard, y si algo era popular en Wizard, si tenía algún tipo de seguidores, entonces decíamos, bueno, eso tal vez es algo que deberíamos considerar. Pero el legado duradero de Toy Fair fue Twisted Toy Fair Theater, que originalmente se llamaba Twisted Mego Theater. Escuchemos a Zack explicar cómo hacer tonterías en la oficina se convirtió en un fenómeno cultural. El Twisted Toy Fair Theater, que comenzó como algo divertido que hacían en las oficinas de Wizard, donde Andrew Carden, uno de los editores, tenía una colección de figuras Mego, igual que las tuyas en el estante detrás de ti. Y Pat y otras personas las acomodaban y les hacían hacer cosas graciosas entre ellas. Y luego, cuando comenzó Toy Fair, eso se convirtió en esa tira en la parte inferior donde el hombre araña te enseñaba a hacer la Macarena. Y luego el hombre araña estaba cazando yaguas con el martillo de Thor. Y luego, cuando hicieron el primer número completo, hicieron esa tira completa. Pero eso empezó solo como gente bromeando en la oficina. No exagero al decir lo increíblemente ingeniosos que eran estos sketches. Uno de mis favoritos personales fue un verdadero héroe americano del número 40. Comienza con Spidey cerrándole la puerta en la cara a la tía May de manera despreocupada para poder volver a ver la televisión con un Iron Man perpetuamente borracho, cuando de repente las fuerzas de Cobra atraviesan su pared. Mientras el comandante Cobra intenta reemplazar a Spidey con Sartan, Spidey hace una broma sobre que Iron Man se hace pipí en su armadura. Cuando el equipo Joe salta en paracaídas para salvar el día, Spidey pregunta exactamente de dónde están saltando en paracaídas. Se desata una clásica pelea con láseres entre Joe y Cobra, con Spidey una vez más observando la escena con indiferencia hasta que Duke pronuncia la famosa frase, saber es la mitad de la batalla. Luego revela el secreto guardado durante mucho tiempo de que la otra mitad es la violencia antes de disparar una ráfaga de disparos láser.
Spidey se inclina para bajarle la puntería a Duke, matando instantáneamente a un soldado Cobra, lo que causa horror tanto en el equipo Joe como en el de Cobra, diciendo que así no es como jugamos. Mientras tanto, el comandante Cobra ha tomado las cenizas del tío Ben y ha creado a Ben Serpentor, quien exclama: «Coman sus pasteles de trigo». Justo en ese momento, un ladrón cualquiera entra corriendo, perseguido por las figuras de Megochips. Le dispara al tío Ben Serpentor, matándolo instantáneamente. Con Punch y John cuestionando por qué Spidey no simplemente detuvo al ladrón, preguntando: ¿acaso no tiene sentido de responsabilidad? Spidey simplemente responde que así era mejor. Era incontinente. Debe haber habido 30 chistes y 25 referencias a la cultura pop solo en esas 6 páginas. Dejando de lado el humor escatológico, esto era material ingenioso, y mientras más sabías sobre cómics y figuras de acción, más gracioso era. Y nada de esto fue por accidente. El equipo puso muchísimo trabajo en cada sketch. Fue un trabajo hecho con amor, le pusimos mucho esfuerzo. Sabes, el guión pasó por múltiples revisiones. Yo hice los storyboards. Eso tenía que ser aprobado por Pat. El guión tenía que ser aprobado por Pat. Tom Maru fue el escritor al principio. Y luego Justin Ackland fue la fiel escritor, ya sabes, el guionista. Pero teníamos reuniones. Cuando empecé ahí, todo eran reuniones durante el almuerzo. Nos juntábamos a la hora de la comida. Íbamos a un restaurante o algo así y nos sentábamos y discutíamos las tramas. Todos llevábamos sugerencias y discutíamos una de las tramas hasta que teníamos, ya sabes, todos los puntos clave y cosas así. Y luego alguien regresaba y lo escribía todo. Sabes, los personajes de Twisted Toy Fair Theater desarrollaron vida propia y realmente tenían una coherencia entre ellos. Sabes, una de las primeras figuras personalizadas que hubo ahí fue la de Doctor Doom, ya sabes, y él tenía ese núcleo megalomaníaco, ya sabes, propio del personaje de los cómics, pero llevado al extremo. Sabes, lo mismo con Thor y su forma de hablar, y Hulk con su especie de estupidez simpática, ya sabes, y eso se mantuvo constante durante toda la publicación de la revista, y podías contar con eso. Cuando veías a Hulk, sabías que algo tonto iba a pasar. Cuando veías a Doom, sabías que tenía algún gran plan que iba a salir mal. Pero quizá el personaje que se salió un poco de su contraparte en los cómics, pero que se volvió realmente quizá la figura central de todo esto fue Spidey. Y ese Spidey de Mego era casi como el Bugs Bunny de todo aquello, como que se hacía a un lado y solo observaba todo lo que pasaba, haciendo comentarios sarcásticos al respecto. ¿Recuerdas cómo surgió eso y cómo lograron mantener la coherencia de todos esos personajes? O sea, Spider-Man definitivamente era, ya sabes, la estrella. Y él definitivamente tenía esta personalidad no genérica, pero como una personalidad plana, como de comentarista. No quería involucrarse en todas las travesuras. Así que, por ejemplo, teníamos estas tramas donde pensábamos, bueno, ¿qué haría Spidey aquí? Y él decía, bueno, él se iría. Él se iría. Hicimos toda una tira para el volumen del 10º aniversario, donde lo secuestraban y lo ponían en Inside the Actors Studio con, se me olvidó el nombre del presentador, pero hicimos una figura de él. Y era solo él tratando de escapar todo el tiempo, solo él intentando irse y no lo dejaban irse. Y sí, era gracioso que él intentara salirse de sus propias historias, ya sabes, tan seguido. Pero no, definitivamente era alguien con quien teníamos que ser consistentes. Thor, Hulk, Doom, ya sabes, había otros personajes. Wolverine era como, ya sabes, como un fenómeno. Lo trajimos para atraer lectores. Y él era una broma. Los X-Men aparecían cada vez que necesitaban que alguien leyera la tira. Pero sí, claro, definitivamente había algunos personajes reales ahí de los que estoy bastante orgulloso. Y hasta lo hicimos con otros, y de ninguna manera fui yo quien creó el personaje de Spider-Man. Él ya llevaba más de 20 números cuando llegué, pero hubo algunos que sí creamos nosotros, como los Stormtroopers. Hicimos muchas tiras con los Stormtroopers. Eran Snow Stormtrooper, Snow Trooper, Scout Trooper y Sand Trooper. Y todos tenían sus propias personalidades. Y creo que fue increíble lo exitosos que fuimos al hacer que todos fueran diferentes entre sí, aunque todos eran más o menos iguales, muy similares en apariencia. ¿Tienes una tira favorita personal de Twisted Toy Fair Theater? Por alguna razón, una de mis favoritas. Y ya sabes, hay muchas buenas de Marvel, pero una de mis favoritas fue la tira de Godzilla que hicimos, donde Godzilla llegó y estaba destruyendo Tokio, pero ni siquiera se daba cuenta de que lo estaba haciendo.
y él solo estaba caminando por ahí y de repente lo atacó Mecha Mecha Godzilla. Y él decía, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale este tipo que se parece a mí? Y él y Mothra solo estaban pasando el rato y platicando. Él y Gamera estaban pasando el rato y platicando. Y fue una tira muy graciosa. Y era algo que yo no había visto nada así con Godzilla antes. Y creo que fue bastante exitoso. Pero cuando ellos fueron al concierto de Kiss, esa también me hizo muy feliz, simplemente porque esa fue una de mis historias originales. Mego solo hizo un número limitado de personajes en los años 70. ¿De dónde salieron todas estas figuras? Nosotros hacíamos figuras personalizadas. Yo mismo hice algunas figuras personalizadas. También teníamos a estos personalizadores muy talentosos como Scott Fensler, y ellos hacían cosas como una figura Mego de Wolverine, que probablemente fue una de las primeras. En realidad, ese fue Charlie Flatt. Charlie Flatt era un personalizador muy talentoso. Hizo un Wolverine, Claw y varios personajes de Marvel que nos parecía divertido tener en la tira. Así que le pedíamos a la gente que hiciera figuras realmente buenas de Claw, ya sabes. Eso era algo que era obvio al leer la revista, que de repente los personajes de DC dejaron de aparecer en Twisted Toy Fair Theater. Y creo que en algún momento recuerdo un Twisted Toy Fair Theater, donde se mencionó que, ya sabes, el departamento legal de DC o quien sea pidió que ya no estuvieran involucrados. ¿Simplemente no tenían sentido del humor para esas cosas? No, no quiero decir eso. Creo que simplemente eran, ya sabes, un poco más protectores de su propiedad intelectual que quizá otras compañías. Definitivamente hay algunas que no se pudieron reimprimir en su totalidad, especialmente las que tenían personajes de DC Comics que parecían ser, y muy a menudo eran, algunas de las más inapropiadas. Pero la editorial de DC realmente no estaba de acuerdo con eso de hacer tus propias tiras cómicas sobre Batman. Así que muchas de esas tiras terminaron siendo revisadas cuando las reimprimimos. Pero creo que en la mayoría de los casos logramos mejorarlas usando personajes de Marvel y creando nuevos chistes para ellos. Estoy seguro de que si hubiéramos hecho muchas tiras de Godzilla, eventualmente Toho nos habría, ya sabes, nos habría enviado una carta al respecto, pero, ya sabes, solo hicimos una o dos de vez en cuando. Hasbro, ya sabes, creo que Hasbro probablemente tiene un buen sentido del humor respecto a sus personajes. Marvel fue muy generoso al dejarnos llegar tan lejos como lo hicimos con todos los personajes de Marvel, porque, ya sabes, también hubo muchas tiras inapropiadas con ellos. La revista estaba repleta de humor. Tanto así que no podía ser contenido dentro de las páginas. Y Tom Root, uno de los escritores originales, Tom Root y Doug Goldstein, y Matt Sendrich, todos eran miembros del personal de la revista Toy Fair y de la revista Wizard. Todos ellos se fueron y empezaron Robot Chicken. Así que si ves de dónde viene Robot Chicken, ya sabes cómo empuja los límites. Todos ellos empezaron, ya sabes, en Twisted Toy Fair Theater. Así es. Si eres fan del programa de Adult Swim que lleva mucho tiempo, Robot Chicken, todo comenzó en las páginas de Toy Fair. El actor Seth Green, quien es un gran coleccionista, hizo figuras personalizadas de sus compañeros actores en Buffy la Cazavampiros, lo que lo llevó a colaborar con el equipo de Toy Fair en algunos grandes proyectos. Y de repente empacaron todo y se mudaron a Beverly Hills, claro, estrellas de cine en stop motion. Me encanta Twisted Toy Fair Theater. Incluso intenté recrear el mío propio en mi video reciente sobre los Marvel Migos. Mientras tanto, de regreso en el Salón de la Justicia, bienvenidos, mis superamigos. Hoy les presento a nuestro nuevo miembro, el Hombre Araña. Sí, no, solo estaba buscando un baño. Es tan lindo. ¿Podemos quedarnos con él, Batman, por favor? ¿Por favor? Está bien, miren. Tengo a estos tres tipos raros siguiéndome. Así que solo voy a dejar a los niños en la alberca y me largo de aquí. Santo cielo, entró en la cámara de translocación. Veamos dónde terminó. Parece que está peleando contra el Guasón en Casablanca. Odio las historias de la era de plata de DC. El legado de Toy Fair perdura para siempre. Y si quieres ver mi entrevista completa e ininterrumpida con Zack, donde entramos en muchos más detalles e historias, haz clic en el botón de unirse porque todo está disponible para los miembros del canal. Voy a dejar que Zack resuma lo mucho que significó Toy Fair para todos los involucrados. Pero por un tiempo, ahí solo éramos un grupo de chicos jóvenes pasando el rato, divirtiéndonos y haciendo una revista, lo cual ya sabes era divertido. Tener algo real que sostener en tus manos al final del mes era muy gratificante. Sabes, hay otros trabajos donde no obtienes algo así, pero poder decir, esto es mío, yo trabajé en esto, yo ayudé a hacer esto, era muy gratificante. Eso es increíble. Zack, muchas gracias por tu tiempo. Realmente lo aprecio. No hay problema en absoluto. Gracias por permitirme recordar viejos tiempos. Las revistas de juguetes todavía existen, como mi favorita actual, Toy Collector, pero necesitan nuestro apoyo para sobrevivir en un mundo digital.
Si todavía te gusta la sensación de tener algo en las manos, la posibilidad de pasar páginas y realmente sumergirte en artículos a fondo y fotografías vívidas, ve a tu tienda de cómics local y compra un ejemplar de Toy Collector. Y como siempre, para lo mejor en cómics, historia y figuras de acción, suscríbete a Carbon Scoring.